pa'l café, del Eje con amor, pa' que se sepa que el Eje salsero con pasión, con artistas e invitados y mucho ritmo en el corazón. Vamos todos pa' la tele, que el programa ya empezó. Oye, que en el Eje cafetero se vive la salsa y este ritmo sabroso se gozan azuquita pa'l café. Azuquita, azuquita, azuquita pa'l café, que endulza el corazón. Y que viva el Eje cafetero, una y tradición. Si te dijera que puedes mejorar tu energía, tu salud y tu bienestar, simplemente llevando esto contigo. Esto es Quantum Life, un dispositivo cuántico que emite más de 20.000 iones negativos por centímetro cúbico, generando un estado constante de radiación y resonancia, trabajando a tu favor todos los días. Ayudan a equilibrar tu cuerpo, reducen el estrés, mejoran el sueño y generan un campo energético de hasta 4 metros a la redonda, con propiedades comprobadas para potenciar tu energía. Lo cargas al cuello o lo colocas sobre una zona de dolor y tu cuerpo comienza a responder. No es magia, es ciencia energética aplicada a tu vida. Quantum Life sí funciona, y puedes tenerlo hoy mismo. La pregunta no es si lo quieres, la pregunta es, ¿por qué aún no lo tienes? Quantum Life cambia tu vida. Quantum Life cambia tu vida. Si estás en Pereira, Dos Quebradas y no sabes dónde conseguir carne de calidad, este video es para ti. En Casa de Carnes Brás tenemos desde los cortes más comunes hasta los más finos, seleccionados para darte sabor y calidad. ¿La quieres en casa? Te la llevamos. ¿La quieres asada? Te la preparamos en el punto. No busques más. Acá sí encontrarás carne de calidad. Lo que nadie te dice sobre los cortes importados. Estos cortes son de un novillo Angus. Tenemos punta de anca y New York Steel 5 estrellas. Esto es un novillo que se cría en estabulado con ciclos de alimentación especial para que intramuscularmente se le cree este marmoleo. La punta de anca tiene sellito de importación del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Se le garantiza totalmente la calidad. Estos cortes, al estar madurados un mes, tienen una mayor intensidad en su sabor, lo que lo hace muy competitivo al frente de los cortes. Aléjate bien, no digo igual. Por primera vez en Pereira, domingo 22 de marzo, una leyenda viva de la salsa, la voz original de la orquesta Latin Tempo. Que lo tuyo es tuyo. Cele Delgado. Cuando la rumba te llame. Acompañado de la Orquesta Internacional Son de Cuba. Además, encuentro de coleccionistas de salsa en vinilo desde las 4 de la tarde. Lugar, Dos Quebradas, Centro Comercial La Popa, Rock Plaza. Info y reservas 312-292-2392. Organiza Harold Suárez y su emisora.com. Aléjate viento de agua. Aléjate. Que a ti te quise mucho. Azuquita pa'l café, del Eje con amor, pa' que se sepa que el Eje salsero con pasión, con artistas e invitados y mucho ritmo en el corazón. Vamos todos pa' la tele, que el programa ya empezó. Oye, que en el Eje cafetero se vive la salsa y este ritmo sabroso se gozan azuquita pa'l café. Azuquita, azuquita, azuquita pa'l café, que endulza el corazón. Y que viva el Eje cafetero, una y tradición. Muy buenas tardes para todos los televidentes de su canal CNC, en Canal 97 y Canal 2. Esto es Azuquita al Café. Hoy, como siempre, con invitados especiales, entrevistas, la trivia salsera, el diccionario salsero, el parche salsero y los quinceañeros.
un programa realizado por suemisera.com y El Poder de la Salsa. Manuel, bienvenido a Azuquitar por Café. Muchas gracias, Jairo, y aquí seguimos otra vez con sintonía, vamos creciendo cada vez más. Tenemos ya sintonía incluso fuera del país, ya tenemos sintonía de México, de España, Latin Channel que nos están viendo en España, y ahorita ya tenemos programa antes de nosotros que se llama Hablemos de Música. Muy buen programa. Y ese es lo que afecta un poquito la llegada a las 6 de la tarde en punto de ese programa, así que nos esperan 10 minuticos y ahí arrancamos 6 y 10 cada semana. Y como siempre, Jairo, con muchas sesiones, con muchas cosas importantes el día de hoy, con la continuación de la entrevista. Claro que sí, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista del maestro Carlos Navia. Y adicional tenemos, como siempre, un invitado especial. Claro, tenemos al ingeniero Hugo Carlos Gil. Bienvenido, Carlos, a Azuquitar para el Café. Jairo, Manuel, complacido de estar acá, después de esta invitación tan especial que me hacen, y estamos acá para hablar de salsa. Más complacidos nosotros de tener a un maestro de la salsa, una persona que nos enseña, que hace muchos eventos, muchas cosas culturales por intermedio de la salsa. Hemos estado en varios eventos. Sí. Hace poco estuve en la tertulia de Confamiliar, que eso le atacan con preguntas y él vuelve y responde y arranca otra vez. Bueno, para los que no conocen al ingeniero Carlos Hugo Gil, aparte de su formación profesional, él también está dedicado a la parte, inclusive una parte musical, y él es una persona que lleva bastante tiempo en la movida musical. Y preguntémosle, ¿cómo es que llega usted a este tema? ¿Cómo incursiona usted en la música? Hombre, Jairo, digamos, incursionar en la música, eso viene desde el colegio INEM, donde tú también fuiste Inemita del industrial, somos industriales inemitas. De la década del 80 ya empezamos con la banda papayera del colegio. Y el colegio, que es muy buena. Entonces ahí uno sale con una formación básica, donde ya posteriormente participé en varias orquestas de la ciudad, siendo la más emblemática, donde estuve más de 20 años, la Orquesta Arcoíris. Sí, es emblemática de la ciudad de Pereira, sí señor. También tuve la oportunidad de estar con William Cano, con Son de Cuba. Me invitó a ser parte del colectivo con los muchachos, fui director musical por un tiempo, y paralelamente a la música pues pude ejercer pues mis estudios de ingeniería civil en la Universidad del Quindío, y ya pues me dediqué ya de lleno fue a ejercer la profesión de ingeniería civil con una especialidad en ingeniería hidráulica, pero sigo ligado a la música. Tengo la oportunidad de acompañar al maestro Alci Acosta cuando está en el Eje Cafetero. Qué bien. Con mis amigos los hermanos Tavares. Entonces esa es la participación que tenemos, y ya lo otro ya es el amor por la salsa, la música antillana, la música cubana. Bueno, sé que a usted le gusta la percusión, o sea, cuando te metes al tema de la música, ¿por qué eliges la percusión o antes tenía previsto otros instrumentos? No, desde que me inicié en la música en el colegio siempre me incliné por los instrumentos de percusión, y en la Orquesta Arcoíris siempre me dediqué a las congas, a las tumbadoras. Y también aprende uno a tocar el bongo, la percusión menor. Bueno, eres un músico pereirano a mucho honor, que ha acompañado grandes orquestas, ha estado en tarima con figuras destacadas de la música, y para nosotros pues nos complace que sea de aquí, de esta tierrita, y que nos represente con la seriedad, porque lo conozco hace mucho tiempo y es una persona de mucha dedicación y muy serio en lo que él hace. Claro, maestro, háblenos de esos colectivos, los que usted pertenece, a todos esos eventos que ustedes están programando, porque de ahí es donde nosotros encontramos que usted está trabajando por la cultura salsera también. Y por eso lo tenemos en este espacio, porque ese es el objetivo. Bueno, Manuel, Jairo, yo pertenezco a varios colectivos de melómanos y coleccionistas. Acá en la ciudad de Pereira está Los Melómanos del Areito. Es un colectivo en el cual nos reunimos por ahí cada 2 meses a compartir música, sobre todo de vinilo y CD. Tenemos grupos de WhatsApp donde compartimos muchos textos. O sea, eso se ha vuelto como... Eso es permanente. Pues. Eso es algo permanente, donde todos los días estamos compartiendo artículos. ¿Y eso es de años? Sí, nosotros llevamos con Melómanos del Areito, llevamos por ahí unos 6 años. Tenemos otro colectivo, por el amor que le tengo a la Sonora Matancera, que nació en el conjunto residencial Olímpico 2 de la ciudad de Pereira unos
vecinos en una tienda escuchando un programa radial que lleva más de 50 años en el aire de don William Vinasco. Y resulta que hace 12 años nos reunimos todos los sábados a las 11 de la mañana a escuchar la Sonora Matancera. Oiga, 12 años. Escuchamos la Sonora Matancera a las 11 de la mañana. Ahí están los amigos de la tertulia pegados a este programa. Y nos quedamos hasta 2, 3 de la tarde escuchando música de la Sonora Matancera y luego lo mezclamos con algo de música antillana, algo de salsa. Oiga. A veces llevamos un tornamesa de esos de maleta. Sí. Y llevamos discos sin necesidad de que sean pues raros ni de colección extrema, alto nivel, no, alto nada, turmeque. sencillito. Por ejemplo, murió cuando falleció el maestro Palmieri, un amigo me dijo, ¿están ahí en el colectivo de la tertulia? Sí, ¿puedo llevar discos de Palmieri? Y se apareció ahí a las 2 de la tarde mi amigo Felipe Recio con unos discos de Palmieri y escuchaba música de Palmieri, o sea, algo así, para no dejar de morir el gusto por esta música. Claro, y es que esos espacios, Manuel, son los que tienen que mantener vivos, esos espacios de compartir esta música, esta cultura, porque eso se va yendo. Ahí van llegando los hijos de ellos y se va transmitiendo esa cultura generacional. Otro Oiga, colectivo... Perdón, imagínense ustedes eso tan bonito, 12 años, todos los sábados, 11 de la mañana, o sea, ya eso ya está impregnado en ustedes. Y no hacemos transmisiones, no nada, simplemente nos reunimos en una tienda, un parlante, colocamos música, charlamos, tertuliamos. Ni bulla, porque eso no hay en redes. No hay dejamos nada. morir Eso es la eso Sonora es un Matancera. aplauso porque... Sí, señor, claro, es una muy buena labor. Yo tuve la fortuna, él me invitó a una tertulia de estas, no fui como expositor, fui para mirar y allá se colocó del LP música de la Sonora Matancera y se pasó una tarde muy sabrosa en ese colectivo. A raíz de esa tertulia, de esa continuidad, fui invitado por el Club Sonora Matancera en la ciudad de Medellín a dictar una conferencia, una charla. Esa charla fue sobre Puerto Rico en la Sonora Matancera, cantantes puertorriqueños. Sí. Y digamos, con eso entré al club y en este momento, gracias a Dios, soy socio del Club Sonora Matancera, Club Cultural Sonora Matancera, en la ciudad de Medellín. De allá ya somos, hay amigos de Cuba, de Puerto Rico, de diferentes partes del país también, y nos reunimos, hay tertulias cada mes, hay tertulias en Medellín, cuando podemos pues los acompañamos, tenemos una asamblea anual y tenemos la fiesta de fin de año, o sea, Eso es súper organizado. 47 años ya con el club de la Sonora Matancera en Medellín. 47 Y por último tenemos otro colectivo de amigos de infancia que se llama Los Amigos de la Salsa, que también están acá viéndonos, que somos amigos ahí de Dos Quebradas, de La Esneda, de Cuba, de diferentes partes. Tenemos otro grupo donde en el grupo de WhatsApp y en Facebook y en todas estas redes publicamos semanalmente un listado. Bueno, hoy le dicen un playlist, se llama el playlist Amigos de la Salsa, ya vamos en el playlist número 29, donde cada uno de nosotros escogemos 2 temas, con la temática que queramos, obviamente dentro del ámbito de esta música que nos gusta, y resultan un listado muy como multidisciplinario dentro del género que nos gusta. Entonces es muy chévere. Miren, yo por eso siempre expreso el agradecimiento a todos los grupos salseros que hay, a los colectivos que hay acá, Salseros Pereira, Pereira de Salsa, Salsa de Golpe, Salseros Alcohólicos a la Pista. Todos estos colectivos son importantes porque esa es nuestra misión, es que el género salsero, el género musical mantenga vivo, trascienda, no quede en el olvido. Y qué más con esta labor que viene haciendo el ingeniero Carlos Hugo Gil, de hace más de 15 años que está en este tema, y mire que ahora ya ascendió más, está en un colectivo de más envergadura que el de Medellín, ¿cierto? Sí, No, pero también lo vi en la Feria de Cali. Hacia allá vamos después. O sea, él acompaña todos los espacios salseros y eso es lo que tenemos que hacer, acompañar eventos y contribuir todos bajo la misma tónica, ¿sí? De ir al mismo objetivo, Así es. unir. Sí, tenemos que unirnos todos para no dejar morir el gusto por esto que nos gusta de la música. ¿Por qué Bueno. no continuamos con su sesión y ahorita seguimos con... Claro, no, ahorita seguimos con el ingeniero Carlos Hugo Gil, que nos seguirá contando más cosas de su experiencia musical y de las vivencias que ha tenido en este tema salsero. Aquí es Bueno, abierto, usted puede participar en todo lo que vamos a decir de aquí en adelante. Bueno, pues. vamos con la trivia salsera. Manuel, vamos con la trivia salsera para todos los televidentes.
en Azuquitar para el café. Azuquita, azuquita, azuquita pa'l café, que endulza el corazón y que viva el eje cafetero, una y tradición. Bueno, nuestra tibia salsera para el día de hoy va destinada a las discotecas emblemáticas, las que forjaron allí el baile de la salsa en la década de los años 70. Obviamente en el mundo pues hubieron muchas, pero unas que se destacaron por la misma posición en que estaban, por el tipo de orquestas que tocaban allí y porque siguieron siendo un referente de las rumbas salseras durante muchísimo tiempo. Entonces, en el día de hoy tenemos referencia de Nueva York, de Panamá, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Entonces empecemos por la Meca, Nueva York. Obviamente pues allí es donde se encendió primero la rumba, pues porque allí emigraron cubanos, puertorriqueños, dominicanos. Más los locales. Más los locales, y ahí empezó a armarse esa sazón, ese bailoteo, como diríamos ahora. Dice, durante la década de los 70 la salsa vivió su época dorada, especialmente en ciudades con fuerte presencia latina como en Nueva York, o sea, los países latinos. Es donde empezamos primero con esto, donde se fusionaron ritmos caribeños, especialmente cubanos y puertorriqueños, con influencias jazzísticas, el soul y el rock. En ese contexto surgieron clubes y discotecas que no solo fueron centros de entretenimiento, sino también espacios culturales para la difusión y evolución de este género. A continuación presentamos una lista de clubes y discotecas que se destacaron en los años 70, relacionados con la salsa pues, a nivel mundial. Nueva York, ahí tomamos al Palladium Ballroom. ¿Por qué lo tomamos? Porque era un lugar, uno de los más grandes que había ahí Carlos Hugo, claro, y ahí se presentaron en sus inicios las Big Band. De ahí empezó a ir surgiendo, a ir evolucionando. Perdón, maestro, Big Band es que... Big Band es un formato musical para una orquesta que tiene muchos instrumentos de viento, normalmente 5 saxofones, 2, 3 trompetas, 2 trombones, entonces una banda gigante. Por ahí 20 personas. Una banda gigante, digámoslo así. Eso sale de las orquestas de jazz. El Palladium era un salón de baile grandísimo. Dicen los documentales que tenía capacidad para 3.000 personas en su momento. Estaba ubicado en Manhattan y era conocido por sus pistas en forma de herradura y por presentar a los principales orquestas de la salsa de la era. Ahí lo más emblemático en el Palladium es que fue la era dorada del mambo de los años 50 y entonces ahí estuvieron los tres Titos, los tres grandes, perdón. Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito, sus estrellas, sí señor, eso es cierto. Bueno, nuestro siguiente bar en Nueva York es el Corso, ubicado en el Bronx, un club fundamentalmente donde Pete y Julio Bonet organizaban noches de salsa atrayendo a figuras como Tito Puente, Eddie Palmieri y la orquesta Broadway, y siendo escenario de reducciones históricas. Bueno, en el Corso les hago un apunte interesante. Cuando inició el maestro Willy Rosario en Nueva York, estudió locución y él era el timbalero, estuvo con Johnny Segui, que era un bajista puertorriqueño. Él forma su banda, inicialmente un conjunto pequeño, no con todas las trompetas de barítono, sino que eran solamente con 2 trompetas. Una de las trompetas era Bobby Valentín siendo trompetista y estuvo en el Corso 3 años de planta antes de hacer su grabación. En ese tiempo las bandas eran propias de cada club, ¿cierto? No era que rotaran por todos los clubes, no que eran como... Era como una banda de planta. Una banda de planta, bueno. El siguiente es Copacabana, un famoso cabaret que se convirtió en un punto de encuentro para músicos latinos, aunque se mudó varias veces manteniendo su relevancia. Y el último en nuestra lista es el Chetar, transformado por Real Mercado y por incluir noches latinas, se volvió emblemático para la salsa y el bogalú, especialmente para la Fania, y ahí fue donde se grabó nuestra cosa latina, pues sí, es tan importante. Se volvió muy famoso, porque fue como el centro de atención de la película Nuestra Cosa Latina. Bueno, cabe destacar que en otros países, de pronto por la logística, digamos que los primeros lugares donde se empezó a bailar salsa como tal, no necesariamente era en discoteca, en los famosos salones de baile. Y en Cuba, porque es nuestro siguiente país, se destacaban mucho los salones de baile. Claro. Entonces en Cuba tenemos el Tropicana,
que más que un cabaret de revista era un lugar icónico que también vibraba con la música cubana, recibiendo grandes orquestas en vivo. Y los salones de baile. Los cubanos bailaban salsa en salones y clubes populares donde tocaban sus orquestas favoritas, como mencionan los relatos de muchos salseros. Lo que pasa es que Cuba sí era el centro era como el centro de recreación de los de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí, ahí había dinero, había dólares, y ahí también llegaba mucho turista de otras partes, y había dinero, y entonces habían lugares suntuosos también para la rumba. Bueno, vámonos para Puerto Rico. En Puerto Rico había un bar que llamaba El Boricua. Este bar estaba situado en Ríos Piedras, era un punto clave popular entre estudiantes y amantes de la plena y la bomba, reflejando la conexión con raíces musicales de la isla. Y en San Juan estaban los sitios de La Tómbola y el Centro Social Puertorriqueño. Salones de baile, aunque los nombres específicos son difíciles de precisar, los grandes éxitos de artistas boricuas se bailaban en salones que promovían la identidad local, a diferencia del boom de la Fania en Nueva York, creando su propio estilo. Otro sitio a tener en cuenta en Puerto Rico era el Club La Terraza, ubicado en San Juan. Y hay que buscar el nombre del sitio de Rafi Meléndez, que él tenía un sitio y él llevó orquestas famosas allá, ¿no? Bueno, hay que preguntarle a Rafi. Sí, hay que preguntarle a Rafi Meléndez. También en Puerto Rico también era muy importante los hoteles. Sí, aquí van a hablar de eso. De baile, importantísimo. Y en Cuba también. Mira, aquí hablan en República Dominicana, seguimos en República Dominicana y hablan de lo que tú estás diciendo. Ahí se destacaba el Embajador y el Hotel Nacional, hoteles emblemáticos donde la salsa internacional, la Fania, la Sonora Ponceña y orquestas dominicanas tocaban atrayendo a la élite salsera. Menciona revistas replicantes y el Corte Inglés, hacen referencia porque estos datos son de los 60, 70 y hay información de clubes que no está registrada. Entonces, estos son como los más que se destacaban. También en República Dominicana estaba La Sirena, un lugar legendario, aunque quizás más fuerte en finales de los 70 y principios de los 80, fue un ícono salsero. Otro sitio estaba como La Conquistadora. Vámonos para Panamá. En Panamá, en República Dominicana hace poquito hubo una tragedia en un sitio, sí, ¿no? Que era emblemático los días. Ahí murió una de las grandes voces del merengue, el maestro Rui Pérez. Rui Pérez. Sí, señor. Sí, entonces ese sitio era muy famoso porque la rumba eran los lunes. Bueno, vámonos para Panamá. Dice, la actividad se concentraba en áreas como la calle 50 y la Vía España, aunque los nombres de las discotecas más destacadas eran Rooftop, Salón Los Ángeles y otros salones de baile en la ciudad de Panamá. Panamá fue punto estratégico de conexión entre Nueva York y el Caribe. Artistas como Rubén Blades y orquestas locales popularizaron la salsa en salones de baile que fusionaban con los clubes sociales. Venezuela. O sea, este movimiento salsero, como yo le decía, primero arrancó en Nueva York, ¿sí? Que fue en 60, 70, después de la fiebre de la salsa que fue de los 70 adelante, que fue el boom, o sea, con la Fania All Star a cargo del maestro Johnny, ya se fue pasando este movimiento ya a otros países, Venezuela, Panamá, Perú, hasta llegar aquí a Colombia, pero que también de eso hablaremos en el próximo programa, las discotecas más emblemáticas de salsa en Colombia, en la década de los 70, o sea que vamos a hablar de las que estuvieron en Medellín, en Bogotá, en Cali. Eso lo tenemos en el próximo programa. Bueno, seguimos con Venezuela, discotecas icónicas de la época, entre Caracas y otras ciudades, La Jungla, D-Flower, La Pelota, La Cebra, Estudio 84. Estos eran los nombres claves en Caracas, centros neurálgicos donde se vivía la salsa dura y de calle. Dice La Margarita, la Voz Margarita, un punto de referencia en la isla y muy conocido por su ambiente salsero. También estaban Rimbaud, también su Palladium de allá, New York, Pygmalion, locales populares que sonaban con la música del momento. Venezuela con el boom petrolero, sí, que había billetes. Como había tanto poder adquisitivo, entonces se dio el lujo de tener tantas orquestas. Y los mismos sitios, la misma logística y la misma decoración de esos lugares. Porque es una discoteca con todo haría un... Pues por ejemplo, Celia Cruz graba, antes de grabar con la Sonora Matancera, graba en Venezuela, con Chucho Zanoa. Imagínese usted. Porque en Venezuela estaba moviendo, vea, claro, el billete en ese tiempo. Bueno, en Perú, que Perú ha sido también un país salsero.
y con muy Chimpún. buenos músicos también. Sobre todo Lima. No, allá estaba el patio de la salsa, la casa de la salsa y centros neurológicos para los salseros, especialmente en el centro de Lima, donde se bailaba la salsa dura y cubana, con gran presencia de la Fania. También estaba el Palermo y el Sabrosón, allí en Perú. Y esa fue nuestra nota para el día de hoy. Las discotecas salseras de esta ciudad. Excelente. Yo no las conocía realmente. Hay unas que no conozco. Eso es más un sabías qué. Exactamente, eso es más un sabías qué, pero es bueno porque, a ver, el baile está unido a la instrumentación. Usted sabe que si usted toca y nadie se para a bailar, Sí. entonces estos lugares que solamente, que las orquestas tocaban en vivo y fuera de eso armaban esos bailes tan tremendos. Entonces ahí empezaba a irse contando y a tener ya selección de temas y elegir cuál era la mejor Ese es un orquesta. termostato. Eso es un termostato de lo sí, más de los importante. discos que más se bailaban. Este disco está Porque pegando. para un músico, y usted me corrige, o una orquesta que esté tocando salsa, porque aquí no está tocando un paumbero, sino salsa, ¿qué es lo que quiere? Que la gente responda en qué. Claro, bailando. En su baile, sí señor. Sí, es verdad. Bueno, entonces vámonos con la entrevista que La tenemos segunda para parte. hoy, la segunda parte de la entrevista del maestro Carlos Navia. Navia, se la hice en Cali. Ahí va a hablar cositas muy buenas también de la historia de cómo ellos estuvieron en una empresa que llamaban Cali y de ahí nació todo el tema de la orquesta. Iba a contar toda la historia de él, porque la semana pasada estuvimos hablando fue toda su niñez y cómo se fundó la orquesta al principio, pero aquí sí va ya a profundizar. ¿La primera orquesta fue La Identidad o cuál fue la primera orquesta? No, ahí tuvimos, a ver, le cuento, cuando ya nos contrataron para un sitio que fue muy reconocido aquí en Cali, los Gauchos del Sur. Allí Gauchos del Sur y Gauchos del Norte. sí, ¿Cierto? en ese Sí. tiempo habían dos gauchos y eran del mismo dueño. Allí nosotros entramos a ser parte de como orquesta de planta. Entonces funcionamos como los exclusivos. Fue uno de los ¿Y era salsa o era...? Sí, eso era ya mezclado, digamos, los géneros que nosotros interpretamos, porque tocamos como unos 4 años y pasamos a ser parte a los del norte. En los del norte ya iniciamos también el proceso tocando música, los fines de semana se tocaba música bailable. Entonces lo mismo pasaba en los Gauchos del Sur, y entonces ya en los del norte fue que apareció algún día por intermedio de un compañero que también trabajaba en Cali, y nos dijo, ve, ¿cómo te parece que el gerente administrativo, el doctor Raúl Suárez Franco, al cual yo admiro y aprecio mucho porque por culpa de él nosotros estamos hoy en día, fue que se dirigió y me dijo, Carlos, yo tengo este proyecto, ayúdame con eso. Me encantó como ustedes tocan y me encantaría que tuviéramos una orquesta al interior de Cali. Entonces, yo le dije, no, claro, con mucho gusto, de verdad me siento halagado pues de que podamos nosotros aportarle algo también a esa estructura empresarial como es en Cali. Y entonces me dijo, consiga los músicos que usted vea necesarios porque organicemos una buena orquesta. Y ahí nace ¿Y ustedes se volvieron trabajadores de Cali? Claro, claro, porque él nos dice, ingresan como trabajadores, como cualquier trabajador, y ya miraremos de qué manera nos van a dar los espacios para ensayar. Los permisos para ensayar, pero Sí. consiguieron de una vez trabajito fijo. No, Qué bueno. imagínate, eso es una alegría. Mejor dicho, yo no sé con qué palabras Lo agradecer. que le llega a uno Sí. por merecimiento también. Sí, entonces allí nosotros comenzamos a ser parte ya de lo de Cali, y entonces yo seleccioné las personas que, pues a bien, decía, los que están mostrando un muy buen nivel, porque había que organizar una muy buena orquesta. Entonces, de los que estábamos allí de planta en ese sitio que te comenté, quedaron José Arbey Caicedo, que es Quique, estaba Chucho, mi hermano, de ahí salieron 2 personas que no hacían parte de ese grupo, pero mantenían metidos allá comiéndose las papitas y una picada que nos brindaban. Robinson Orozco y Patrocinio Mosquera se llamaba el otro que salió siendo el bajista también de La Identidad. Ya comenzamos a complementar el personal y alcanzamos a entrar 12 músicos. Es decir, la gente mantenía aterrada, entrar 12 personas en Cali, así pues por un solo objetivo.
Yo no lo logró sino Raúl Suárez. Y ahí ya comienza la historia de la identidad que iniciando su proceso de acomodarnos como tal. El primer nombre que apareció fue Empresarios del Ritmo. Así fue el primer nombre que recibió esta orquesta. Resulta que nosotros nos preparamos muy bien para ese concierto, pero como los Empresarios del Ritmo. La misma gente y Sonora Ponceña eran las tres orquestas que se iban a presentar. Pues le cuento, mi hermano, que nosotros nos robamos el reconocimiento de ese gran comentario que la orquesta, los Empresarios del Ritmo, eso fue lo primero que salió. Y empresas públicas felices. No, claro. Y se nos da la oportunidad de llegar a un acuerdo comercial con la empresa Codiscos de Medellín. Sí, fue el primero, sí. Entonces con ellos hicimos el contrato por hacer por 5 años una producción. Ahí es donde nosotros logramos hacer 40 canciones en esos 5 años. Y el primero estaba Mujeres. Sí. Ahí. Ese fue el cañonazo. Ese fue el de salir y que afortunadamente pues fue el éxito de la feria en el año 87. Pero ahí cambiaron el nombre. Claro, porque me pasé por alto eso, ahora que tú me recuerdas, porque la compañía lo primero que nos dice es que a ellos no les convencía lo del nombre de los empresarios. Bueno, a mí tampoco. Entonces, y nuestro amigo que también hizo parte de la orquesta en ese tiempo, él tenía registrado un nombre que llamaba La Identidad ante Cámara y Comercio. Entonces, nosotros cuando escuchamos el nombre, la mayoría dijo, a mí me parece que el nombre está chévere. Entonces, sí, todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, uy, La Identidad, listo, sí, La Identidad, y a ellos se les pareció también súper bacano ese nombre comercialmente. Entonces resulta que así quedó La Identidad. Ya a ellos les encantó el nombre y entonces mismo comenzamos. Yo recuerdo que la primera carátula es como una huella, me imagino que es por eso, claro. Y tienen como las cédulas de ustedes. Sí, ahí están. ¿Quién le dio esa idea? Ustedes mismos. Sí, yo creo que sí, a no ser que de pronto haya sido la misma compañía. Alguien de la compañía Codiscos, entonces ahí mismo una foto cada uno tan, y mismo armaron allí pues la cédula, entonces uno quedó ahí, y el sello, ¿no? Con una huella en la mitad. Ajá. Y eso ya quedó plasmado. Y ahí sale el disco. Ahí viene incluido Mujeres. Sí, y fue de impacto, fue el éxito de la Feria de Cali en el año 87. Y de ahí en adelante ya nos disparamos porque esa canción nos catapultó en el mundo entero. O sea, el siguiente año, o sea, en el 88, hicimos la primera gira internacional por los Estados Unidos. Tuvimos casi 3 meses, mi hermano. No, nos asustó uno mucho. No. Que va a ir a viajar, que va a ir a... No, claro, es algo que impacta. Exacto. Todavía te emociona. Es que el artista, el músico como tal, lograr llegar allá a trasladarse a otros países, uno ya se siente, uy, mano, yo logré ya algo muy importante. Sí, entonces, eso fue lo que hicimos y lo que sentimos, y fueron casi 3 meses. ¿Y ahí venía Quiéreme ya? No, Quiéreme viene en otro álbum para el año 91, creo que es que sale Quiéreme. De verdad que gracias, mi hermano, por darnos la oportunidad de contar todo, porque pues de eso se trata. Entonces ya saben, a los televidentes de Azuquita para el Café, vamos a las redes sociales, La Identidad, así figura. Sí, como que está La Identidad. Orquesta La Identidad, ahí van a ver todo lo nuevo de la Orquesta La Identidad, no se pierdan las nuevas producciones, los acompañamientos que tienen con esos artistas espectaculares. Y bueno, vamos a despedir a los televidentes de Azuquita para el Café, maestro. Bueno, no, solamente darle las gracias por permitirnos este espacio. De verdad que a todos les mando un gigante abrazo. De verdad que hayan pasado una Navidad dentro de todo lo que representa esto de la Navidad en familia. Y este 2026, pues que sea lleno de muchos éxitos. De verdad que sigan muy atentos a la programación de Azuquita para el Café, porque es de las mejores programaciones que me puedo dar cuenta. Y de manera que allí van a seguir escuchando La Identidad para rato. Sí, así es. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, ahí pasaba la segunda parte de la entrevista del maestro Carlos Navia, que más adelante vamos a tener un video de esta orquesta que se llama Quiéreme.
Bueno, Y el maestro, lo pueden ver la entrevista completa porque fue casi una hora. Ustedes están viendo unos apartes aquí en estos dos programas, pero fue casi una hora. La pueden ver en YouTube, en Azuquita para el Café. Ahí pueden ver el programa. bueno, seguimos con nuestro invitado, el maestro Carlos Hugo Gil. Bueno, cuénteme usted cómo se enamora de la música cubana. De la cubana. De la cubana. Vea, la primera vez que yo escuché un tema de música cubana fue en la casa de mi abuela. Y fue escuchando una emisora local, Radio Reloj. Te estoy hablando de año 81, más o menos. Y era Daniel Santos con la Sonora Matancera. Siendo Daniel Santos puertorriqueño, pero Sí. uno se da cuenta de eso después. Uno cree que era cubano. Pero en el momento uno piensa De que es ahí. cubano. Sí, pero sin lugar a dudas, cuando uno empieza a profundizar un poquito más en el tema, es cuando yo tengo la oportunidad de trabajar como mesero en una taberna en el barrio Cuba que se llamaba Salseros. Sí, señor, como En uno San por toda la Fernando, avenida con principal. Carlitos Márquez, que es Sí. mi gran mentor en este tema de la salsa, y ahí empieza uno ya a mirar los LPs y a escuchar, y se empieza como a enamorar uno más del tema. Y como uno primero empieza a escuchar la salsa, entonces por decirte algo, Azuquita Mami, Del Piconde. y del Conde Rodríguez con Pacheco, pero resulta que eso era Estrellas de Chocolate. Entonces, Sí, cuando señor. escucha uno Estrellas de Varias Chocolate versiones, cubana, sí, varias la versiones. original, entonces uno, wow. Y son muchos. Muchas los- veces uno dice, no, es mejor esta, mejor aquella. No, realmente gracias a los boricuas o a la música que se hace en Nueva York es que conocimos la cubana, de enésimas versiones de temas. Pero realmente el amor por la música cubana nace desde esos dos hitos, donde mi abuela, cuando escucho la Sonora y cuando estoy en Salseros. ya Bueno, conozco un Maestro, poquito más. y el tema que usted hacen, esos conversatorios, eso Las que tertulias. hicieron hace poquito con la Orquesta Son de Cuba, ya en la tecnológica, eso cada cuánto lo hacen, por qué lo hacen, dónde nació. No, lo que pasa es que eso es como ideas que van surgiendo de una lluvia de ideas. Por ejemplo, de acá, si cuando estamos fuera del aire se nos ocurre, ve, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no O hacemos programamos lo esto? otro. ¿Por qué no? Eso sale de ahí, realmente. Pero eso lo están haciendo cada cuánto. O sea, nosotros lo que hacemos básicamente con los colectivos que te estoy diciendo, hacemos son las tertulias y nos reunimos a hablar de música realmente. Y lo hacemos mucho también de manera virtual. Y en Medellín ya con el grupo del Club Sonora Matancera, eso sí es algo mucho más, digamos, de un alto nivel, donde ya estamos hasta dictando conferencias. Hay compañeros que dictan conferencias en el metro de Medellín, en bibliotecas, en sitios. Permiso, yo le cojo esto. Es que usted ve al maestro y lo ve siempre con un libro. Y aquí está leyendo Las oscuras leyendas de Chano Pozo. Sí, eso es un libro del maestro Ricardo Oropesa, Entonces cubano. se la pasa leyendo. Entonces nos lleva ventaja, ¿sí? Porque Bueno, pero cuénteme una cosa, maestro. Pues ya usted en el tema de la percusión tira hacia qué realmente, hacia qué estructura. Cuando usted ya se mete a la percusión, más a la, digamos, a la salsa como tal, al guaguancó o de varios ritmos. Cuando usted empieza a... No, o sea, realmente cuando yo fui músico, digamos músico profesional en actividad, en la orquesta tocábamos era música tropical. O sea, En su tocábamos momento. cumbias, merengues, lo que toda orquesta tiene que tocar. tocar. De hecho, si usted escucha las historias del maestro Willy Rosario, de estas orquestas emblemáticas, ellos tocaban en los hoteles, tocaban una cumbia, tocaban De un todo, merengue, de tocaban todo, de todo. sí, Es que sí, me lo dijo en la entrevista, lo dijo el maestro Carlos Navia, que él lleva, por ejemplo, la pollera colorada, él lleva Claro, claro. varios temas cuando va al exterior, porque hay colombianos Claro. allá y les toca las Son vibras. temas obligados. Sí, Claro, no, es que de eso se trata. Y por ejemplo, nosotros nos invitaban a tocar acá en el Club Rialto, por allá en la década de los 90. Nosotros teníamos que arrancar era con un tema de Lavillos, Caracas Sí, Boys, de una o de vez. Lucho Bermúdez. Uno no podía con una descarga de la Estrellas Fania, no. Y en esa época nosotros tocábamos 5 sets, nosotros le llamábamos 5 tandas de música, y en cada set, si mucho, se tocaba una salsa. Sí, mucho. Entonces uno, la salsa como el amor a la salsa, pero uno tocaba era música tropical, ya que hoy en día uno con la percusión, cuando yo me pongo a estudiar de pronto, que estudio algo de música, pues me gusta es ponerme a estudiar con música cubana, o con los iraquere, o con Latin Jazz, Poncho Sánchez. Sí, señor. Pues, otro- Percusionista otro bravo. tema. O cuando he tenido la oportunidad de armar bandas, que ya pues me alejé de esa parte, armar una banda para acompañar a un artista como Luigi Texidor, como Alberto Santiago, entonces toca estudiar esa estructura ritmática. Muy bien, maestro Carlos Gil. Bueno, entonces sigamos con... sabías que... ¿Sabías que? A ver, Manuel, ¿qué es lo que usted nos tiene para hoy al público? Ay,
A ver. Azuquita, azuquita, azuquita pa'l café, que endulza el corazón. Y que viva el eje cafetero, una tradición. Bueno, vamos con ¿sabías qué? Hoy voy a cambiar un poquito. Hoy voy a jugar con ustedes dos. Oye, ¿cómo así? Voy a jugar con ustedes dos porque voy a arrancar con los ¿sabías qué? Pero no voy a decir quién es el artista. Nos Porque toca a nosotros saber de quién está hablando. ¿de quién Uy, estará hablando? Yo creo que ustedes, cuando vaya por allá en la segunda o tercera, ustedes ya saben. Pues, ¿Qué acertijo nos tendrá aquí el maestro? conocedores de este personaje que quiero hacerle hoy un homenaje. Bueno. Entonces, vamos El con primer dato. El primer dato. Hizo su primer concierto a los 11 años. ¿Pero en concierto de qué? Ah, no, ahí sí se lo voy a dejar porque si Bueno, no, porque ¿de es qué? que yo sepa artistas que hayan hecho conciertos pequeños. Papo Lucas fue uno de ellos. Otro, Ricardo Rey. Ricardo Rey fue otro también que Y empezó varios que desde hemos pequeño. entrevistado, ¿no? Que hemos entrevistado varios, todos han dicho, no, yo arranqué a los 10. ¿Quién más? Bueno, yo arranqué creo a que es los uno de 11. ellos dos. En esa época. Que yo sepa, uno de esos dos. Le decían. ¿No es ese? Bueno, le voy a decir esta. No quiso grabar con Mar Anthony. O sea que no está. Ay, hijo de madre, viejo, no quiso grabar con Mala. Pues realmente no es que no haya querido grabar con Mar Anthony. Le hicieron una entrevista que si grabaría con Mar Anthony. Él dijo que no. Que no era como para. Que no era como, no era como para él. Que Mar Anthony cantaba era pop. Entonces que a él no le gustaba. O sea que debe ser un músico de vieja guardia. De vieja guardia. De vieja guardia. Sí, porque le Puede estoy ser Tito haciendo. Puente. ¿Sí me entiende? Le Vieja guardia. voy a decir esto. Yo creo que con esto ya. No será Monoro Morales, hombre, porque ese es de la vieja guardia y él empezó muy pequeño. Hubo un concierto en que hubo un problema de sonido y la música, de las luces y todo el cuento, y los músicos se bajaron del escenario, todos los músicos, o sea que tenía orquesta, ¿no? Ah, no, esa sí me la sé yo. Y él estuvo 10 minutos haciendo un solo de música. No, ya esa solo largo, esa sí me la sé yo. Dalo aquí. Oiga, qué casualidad. Eddie Palmieri. Se vino con la camiseta y yo no lo había dicho. Pero nada. ¿no es Eddie Palmieri o no es? Sí, el maestro. Ah, ya no Porque me si la es un sabía solo yo. largo es el Yo- maestro Palmieri. Resulta que Palmieri se le bajaron los músicos porque no había sonido, y él sin embargo, para que no fuera la gente y para tenerlo entretenido, 10 minutos de piano, ¿sí? 10 minutos estuvo haciendo y él era de jazz, ¿no? Y ustedes saben mucho de él porque Latin tiene la jazz, camisa no, puesta. Claro. El maestro era bastante Es exigente. uno de los maestros que tuve la oportunidad de verlo en vivo en la ciudad de Medellín, en los eventos de Medellín Jazz, y gracias a la ayuda de una gran amiga en Medellín pude ingresar al camerino y compartir con él varios Maestro, minutos. dicho usted que Hablaban tuvo la regados, oportunidad. hablaban regadito del español. No, tampoco. Ah, bueno, Él tiene una anécdota muy bonita. Él empezó fue tocando timbal. La pasión de él era el timbal. ya me mató. La pasión de él era el timbal. Era timbalero. sí, Uno como era- percusionista. Y resulta que la mamá fue la que le dijo, venga, usted no se cansa de cargar esos tarros. Pues en el lenguaje pues allá de los boricuas. Mire su hermano con el piano. O sea, se refería a Charlie Palmieri, el hermano mayor de él. Y decía, mire su hermano, no tiene que estar cargando el piano. Y por eso lo mandó al piano. Bueno, sigo. Le decían el rebelde de la salsa, incluso le dijeron el comunista de la salsa, ¿sí? Porque él era más bien anárquico, ¿no? Ah, ok. Sí, un poquito anárquico con sus temas y un poquito anárquico con su pensamiento también. Entonces por eso le decían así. Hay cositas aquí que grabó 35 álbumes, iba para allá, pero ustedes se adelantaron, grabó 35 álbumes. Su ídolo fue su hermano mayor. Claro, Charlie. El hermano le llevaba 9 años y le tocó a él enterrar a su hermano. Él fue el que le dio todas las pistas para el piano, le ayudó con el tema del piano, pues como dice usted, antes era el tema de la percusión. Era percusión, por eso es que los solos del maestro Eddie suenan tan percutivos. Tan percutivo. Y él tiene, Sí, eran él tiene una descargudos. diferencia frente a todos los pianistas, por ese sentido. Empezó con el jazz, ¿sí? Sí, claro. Empezó con el jazz. Era santo cubano, ¿sí? Entonces él hacía rituales antes de iniciar los conciertos. Sus presentaciones. Sí, porque él era, no me acuerdo qué santo es él, pero él le gustaba el tema de la santería. Manejaba la santería. Ajá. Que hay un Yaruba, que son los que hacen eso. Fue el primero en ganar un Grammy latino, ¿sí? Y se ganó 8 Grammys. Todo esto en ¿sabías qué? 8 gramos. 8 Grammys.
Le decían el rompeteclas por lo osado y por lo agresivo del piano, lo que tú decías, porque como él era percusionista, él no era suave el piano, sino que él le golpeaba al piano. Y hay personas que no les gusta ese estilo, por ejemplo, cuando él llega y monta los codos, sí. Entonces hay pianistas, imagínate un pianista con su técnica y ven que hacen eso y no les gusta. Pero hay otras personas que sí les gusta. Y se inventó no, él manejaba un tema de tocar con las dos manos, porque normalmente el pianista, usted maestro que sabe eso, aquí lleva un ritmo que es base, y aquí va llevando ya pero él no, él lleva dos ritmos. Él llevaba dos ritmos, aquí un montuno, y aquí llevaba otro, y aquí llevaba otro, y aquí llevaba otro, manejaba las dos manos, y decían que era muy inteligente porque manejaba los dos cerebros para manejar el... Lo que pasa es que eso es lo que brinda la fusión de lo que llamamos, lo que desencadena en la salsa, porque es una salsa, son varios ingredientes, varios condimentos, entonces claro, él toma elementos del jazz, pianistas cubanos, entonces hace todas esas dos mezclas y música clásica también. Entonces, claro, por eso es que se ve esa mezcla tan impresionante. Fue el primero en usar trombones, pero eso fue de casualidad. Él dijo en una entrevista, no tenía plata para trompetas, así que metí trombones y mira lo que pasó. Sí, o sea, en realidad en ese momento la salsa no manejaba tantos trombones, manejaba uno, pero él ya en vez de trompetas manejó trombones y por eso se empezó a cambiar. Que fue lo mismo que pasó con el tango. Uno de los instrumentos básicos del tango, que es el bandoneón, no se creó para tango. El bandoneón originalmente lo hicieron en Alemania y lo hicieron para tocar en las iglesias que no tenían que comprar un órgano. Entonces valía mucho, entonces en las iglesias pobres les tocó. Hicieron el bandoneón. Ya. Para y por último, esta sí es un sabías que, había una obra que se llama Quincamaché, que cantaba Lalo Rodríguez, es del año 75. Él ahí en ese trabajo musical, la disquera que se llamaba Coco Disquera, ese Quincamaché significa que en oricha que ojalá no te ocurra nada malo, ¿sí? Que ojalá no te ocurra nada malo. Si le van a decir eso es porque en oricha le están diciendo que le vaya muy bien. Y el Coco, en la disquera Coco, sacó el álbum, lo publicó, pero el maestro no lo había probado. Se enojó mucho, se enojó demasiado. Él no volvió a grabar con esa disquera por eso. Pero lo más gracioso es que con ese álbum se ganó otro Grammy, sin haberlo terminado y sin haberlo aprobado. Y no olvidemos el famoso álbum blanco. El famoso álbum blanco de la salsa, que eso es un monumento de la música latina, donde participa un músico colombiano como arreglista, Francisco Zumaqué. Bueno, ese era el sabías que de hoy, Jairo. Bueno, muy bien, estuvo excelente. Y mire qué coincidencia que el maestro Hugo Carlos hubiera tenido esa camiseta del maestro Palmieri, casi nada. Que en paz descanse, maestro. Bueno, vámonos entonces con el diccionario salsero. Vámonos con 4 términos por temas de tiempo, vámonos con 4 términos del diccionario salsero. Azuquita, azuquita, azuquita pa'l café, que endulza el corazón y que viva el eje cafetero, una y tradición. Bueno, vamos con nuestra sesión, claro, el diccionario salsero. Hoy vamos con términos que están en canciones que a veces no sabemos qué son. Por ejemplo, que hablan de la malanga. ¿Sabe usted qué es la malanga? Usted sí, vamos a tener un poco de idea. No. Bueno, malanga, tubérculo de origen africano, símbolo de subsistencia en comunidades afrocaribeñas. Eso es malanga. Debe ser que como una yuca. Más o menos, así parecido. Aceré. Sí, acere. Amigo, hermano del Yoruba. Yo estuve en Cuba y decían acere a todos. Arará. La Arará es pueblo donde se preserva en matanzas en Cuba. Eso es un Arará. Pueblo de matanzas en Cuba. Guataca, porque yo he escuchado un guateque, pero este es guataca. ¿Qué es guataca? Herramienta agrícola convertida en instrumento de palo de monte. Interesante. Y un salidor. ¿Qué es un salidor? Salidor, tambor grave de la rumba que marca el pulso básico. Bueno. Y eso fueron nuestros términos en el diccionario salsero para el día de hoy. Ahí va aprendiendo uno.
No, este ya lleva como 30 programas, ya tiene un diccionario grande. Uy, bastante amplio y yo no sabía y escuchaba muchas canciones y hablaban de un babalao, ¿eso qué es? Ya sabemos que es un oricha. Bueno, seguimos entonces con nuestros quinceañeros, los quinceañeros del día de hoy. A ver, ¿quiénes son los quinceañeros de este mes, Manuel? ¡Feliz cumpleaños para todos! Bueno, los quinceañeros para hoy: John Jairo Mejía, Caterín Guevara, Natalie Pazmiño, Alexis Villegas, nuestro amigo Alexis Villegas. Nuestras felicidades para nuestro amigo Alexis Villegas, que está aquí en Colombia ya. ¿Ya está en Colombia otra vez? Sí, señor, ya está por acá. Jairo Gallego, Mauricio Guerrero de México, Juan Carlos Pineda, ese es DJ de su emisora.com. Un saludo para Juan Carlos Pineda. Libardo Escudero, Mario Ardila, Lina Agüelio, María Teresa Ríos y Gabriel Carvajal. Pero empecemos de aquí, ahorita vámonos con los salseros. Y los salseros que tengo es Changuito Quintana, Changuito, Luigi Texidor Luigi. y Sergio Mejía, que es director de la 33. Bueno, Entonces, felicidades para todos ellos se cumplen muchísimos más, felicidades. Y así termina su programa el día de hoy. Oiga, qué programa tan entretenido en el día de hoy, hombre, con este invitado que participó con nosotros activamente. Y maestro, muchas gracias por estar aquí en Azuquitas por el Café, por acompañarnos y compartir con todos los televidentes de CNC y en este su programa Azuquitas por el Café. No, muchachos, para mí es un placer haber compartido con ustedes y ojalá sea en una futura oportunidad. Muchas Claro gracias. que sí. Saludando a todos los amigos que nos siguen acá a través de tremendo programa. Y cuando tengan eventos, aquí con mucho gusto los publicamos porque tenemos otra sesión que me había olvidado. Sí, el parche salsero. el parche salsero. Ahorita, antes de terminar, nos colocan el parche salsero. Ya vamos a despedirnos. Ahí va a terminar el parche con el video de otra vez del evento que tenemos con El maestro Cele Delgado, el vocalista de la orquesta Latin Tempo. Eso va a ser en Próximo 22 de marzo en Evento de la Popa. Evento de la Popa, no se lo pierdan, todo salsero debería estar ahí. Con evento de coleccionistas. No caben sino 250 personas, así que mucho cuidado con no reservar. Ahí lo esperamos, maestro. Y muchas gracias a todos los televidentes. Recuerden, en azuquitapalcafé.com hay un chat para que nos escriban. Ahí les vamos a colocar los cumpleaños, todos los mensajes que ustedes nos escriban. Tengo que saludar al señor. Tenemos que saludar por último a Ricardo Cermeño desde México, que nos está viendo desde México, es el patrocinador de las tarjetas Quantum, ¿sí? Quantum Life. Y bueno, así termina nuestro programa ahí. Bueno, y quedamos con los videos. Quiéreme de Carlos Navia y Oye lo que te conviene del maestro Eddie Palmieri con Quintana. Y gracias por escucharnos y por vernos y por estar pendiente de Azuquitas para el Café, la cultura salsera del eje. Chao, chao, feliz fin de semana. Azuquita, azuquita, azuquita pa'l café, que endulza el corazón y que viva el eje cafetero, una y tradición. Aléjate viento de agua, Por primera vez en Pereira, domingo 22 de marzo, una leyenda viva de la salsa, la voz original de la orquesta Latin Tempo. que lo tuyo es tuyo. Cele Delgado. Cuando la rumba te llame. Acompañado de la Orquesta Internacional Son de Cuba. Además, encuentro de coleccionistas de salsa en vinilo desde las 4 de la tarde. Lugar, Dos Quebradas, Centro Comercial La Popa, Rock Plaza. Info y reservas 312-292-2392. Organiza Harold Suárez y su emisora.com. Aléjate viento de